Buenas noches, amigos del canal del Señor Cuervo. Esta noche les traigo 10 historias que desafían la realidad, experiencias que sucedieron en los rincones más oscuros. Les advierto, lo que escucharán no es para personas susceptibles. Comencemos. Un taxista experimentado recorre las carreteras de Veracruz en una noche aparentemente tranquila, hasta que algo inexplicable sucede. ¿Alguna vez han sentido que algo sobrenatural los observa? Mi tío fue taxista durante gran parte de su vida, reconocido por su habilidad para manejar y su resistencia para trabajar hasta altas horas de la madrugada. Sin embargo, todo cambió una noche en un pueblo de Veracruz. Lo que le ocurrió no solo marcó su vida, sino que lo llevó a dejar un oficio que siempre había amado. Eran alrededor de las 10 de la noche, una hora que para él era todavía temprano. Manejaba tranquilo por una carretera que cruzaba cerca de un canal de drenaje. Mientras avanzaba, sintió un movimiento detrás de su asiento, como si alguien se estuviera enderezando, agarrándose del respaldo. Intrigado y preocupado, miró rápidamente por el retrovisor. Lo que vio lo dejó helado. Una mujer estaba sentada en el asiento trasero. Su rostro estaba completamente deformado, con facciones que parecían irreales. El impacto visual y el miedo lo hicieron perder el control del taxi. El vehículo salió del camino y fue a caer directamente en la zanja donde pasaba el canal de drenaje. El accidente fue brutal. Al caer en el canal, mi tío ingirió grandes cantidades de agua contaminada con desechos, quedando al borde de la muerte. Logró salir del auto con dificultad, pero el daño físico y emocional ya estaba hecho. Cuando finalmente recibió ayuda, se encontraba en un estado de completo shock. Al relatar lo sucedido, un compañero de la base de taxis le contó algo que lo estremeció aún más. Ese canal tenía una historia oscura. Años atrás, una joven de 20 años había sido asesinada y arrojada allí, y su cuerpo fue encontrado mucho tiempo después. Los relatos de otros taxistas coincidían. Muchos aseguraban que una figura femenina con el rostro deformado se subía al asiento trasero en ese tramo, especialmente de noche. Mi tío nunca supo de esa historia hasta esa noche fatídica, pero desde entonces no volvió a conducir un taxi. El miedo y el recuerdo de aquella mujer en el retrovisor lo persiguieron por mucho tiempo. Aunque sobrevivió al accidente, dejó atrás una carrera que había sido su vida. Y cada vez que alguien menciona ese canal, su mirada se llena de un miedo que nunca logró superar. A veces, lo que no podemos explicar es más real de lo que creemos. Una familia en medio de una milpa, perseguida por un jinete que desaparece misteriosamente. ¿Creen que este jinete era real? Piensan que fue una ilusión. Esta es la historia. Mi madre creció en un rancho junto a sus hermanos, un lugar donde las historias de lo inexplicable eran comunes pero siempre quedaban en el aire como simples relatos. Sin embargo, una experiencia que vivió junto a su familia sigue siendo un misterio, incluso para alguien como yo, que no suele creer en estas cosas. Una tarde, mi abuelo envió a mi mamá y a sus hermanos a revisar la milpa. Mientras cada uno estaba ocupado con su tarea, mi tío se le acercó corriendo, visiblemente alterado. Con urgencia, le dijo que se subiera al caballo, porque alguien venía hacia ellos a gran velocidad. Era un jinete desconocido que cabalgaba directo hacia donde estaban. Sin pensarlo 2 veces, subieron al caballo y galoparon con todas sus fuerzas hacia la casa del abuelo. Mi madre recuerda cómo el jinete lo seguía, cerrando la distancia entre ellos, mientras el sonido de los cascos resonaba cada vez más cerca. Finalmente, llegaron a la casa del abuelo, quien salió rápidamente al escuchar el alboroto. Armado con una escopeta, el abuelo apuntó hacia el hombre que los perseguía y disparó varios tiros. Sin embargo, lo que ocurrió después dejó a todos sin palabras. El jinete desapareció. No se fue galopando ni se desvió hacia otro lado. Simplemente dejó de estar allí, como si nunca hubiera existido. Mi madre y mis tíos siempre han sostenido que los 3 vieron al jinete, un detalle que me cuesta justificar como una simple imaginación. Aunque prefiero buscar explicaciones racionales,
La claridad con la que cuentan la historia me hace dudar. Hasta el día de hoy, cuando la conversación gira hacia aquel jinete, todos coinciden en algo. Lo que vieron no era algo normal. Un viaje nocturno donde una silueta desafía toda explicación lógica. Imaginen estar en ese coche. ¿Qué harían ustedes? Hace algún tiempo, fui con unos amigos a Morelos desde la CDMX. No era muy tarde, pero ya había caído la noche y el camino estaba oscuro. Casi al llegar a nuestro destino, algo extraño ocurrió, algo que todavía no puedo explicar. Mi amigo que iba manejando bajó la velocidad, lo que me llamó la atención. Yo iba en el asiento trasero y me asomé para ver la entrada del lugar al que íbamos. Fue entonces cuando vi una silueta caminando hacia nosotros por la orilla del camino. Era un hombre cargando un bulto en la espalda. Lo que más me inquietó fue que, aunque íbamos de frente, las luces del coche no lo iluminaban. Su figura permanecía completamente oscura, como si absorbiera la luz en lugar de reflejarla. La curiosidad me hizo quedarme viendo por la ventana, esperando que el hombre pasara junto al coche en algún momento. Pero de repente, nos dimos cuenta de que ya habíamos llegado a nuestro destino, y el hombre nunca apareció. Miré hacia atrás, buscando una explicación, pero era imposible. El camino estaba flanqueado por una reja larga, sin entradas ni puertas. No había manera de que se hubiera desviado. Cuando mencioné lo que había visto, todos comenzaron a bromear, riéndose de mi comentario. Sin embargo, uno de los amigos que iba de copiloto me miró con una expresión extraña. Después de unos segundos, con cierto tono de pena o miedo, dijo: «Yo también lo vi y tampoco supe en qué momento desapareció». Su respuesta me dejó pensando que lo que vimos no fue una simple ilusión. Aún hoy no puedo entender qué fue lo que ocurrió esa noche. ¿Era alguien real o algo más allá de nuestra comprensión? Aunque mis amigos lo tomaron a broma, la reacción del copiloto y la forma en que aquella silueta parecía desafiar las leyes de la luz me hicieron dudar de todo. Cada vez que recuerdo esa noche, me pregunto, ¿quién era ese hombre y que cargaba en su espalda? El mundo está lleno de misterios. Lo que no podemos explicar no significa que no exista. Un chofer en una noche de trabajo encuentra a una misteriosa mujer vestida de blanco que desaparece sin dejar rastro. El papá de una amiga trabajaba como chofer en una ruta nocturna para una empresa que transportaba personal entre ciudades. Su experiencia en la carretera lo había hecho inmune a muchas cosas, pero una noche, en el tramo entre Puerto Colombia y Barranquilla, vivió algo que nunca pudo olvidar. Era alrededor de las 2 o 3 de la madrugada, y el señor regresaba solo después de haber dejado a los trabajadores que salieron de turno a las 11 de la noche. La carretera era solitaria, flanqueada por monte en ambos lados. Mientras conducía, vio a una mujer vestida de blanco al costado de la vía. Sin pensarlo mucho, se detuvo y le ofreció llevarla hacia la ciudad. La mujer subió al bus y se sentó en el primer asiento, justo detrás del conductor. Aunque le pareció extraño que alguien estuviera caminando sola a esa hora en un tramo tan desolado, no prestó mucha atención. Estaba concentrado en llegar a Barranquilla y continuar su turno. Al entrar en la ciudad, el chofer redujo la velocidad y preguntó: «¿Dónde te dejo?». Al no obtener respuesta, miró al retrovisor para asegurarse de que la mujer seguía allí. Sin embargo, no pudo verla. Confundido, redujo aún más la velocidad y volteó directamente hacia el asiento donde ella debía estar. Para su sorpresa, el asiento estaba vacío. La mujer había desaparecido. Fue en ese momento cuando recordó las historias que siempre había escuchado sobre la novia de Puerto Colombia, un espíritu que, según la leyenda, se aparece en ese tramo de carretera, vestida de blanco y esperando un transporte que nunca termina de necesitar. Aunque la experiencia fue desconcertante, el chofer asegura que no se asustó. Bueno, ya se había bajado del bus, decía con ironía cuando contaba la historia. Pero esa noche, algo cambió en su forma de ver el camino. A pesar de no ser una persona supersticiosa, nunca volvió a ignorar las historias de la carretera. Quizás porque,
En el fondo, sabía que había llevado consigo algo más que un simple pasajero. Un viaje nocturno donde 5 cuadras se convierten en un pasillo de terror inexplicable. Imaginen estar en ese momento. ¿Qué harían cuando sintieran una presencia maligna? Una noche, mientras conducía por una avenida que usualmente estaba iluminada y llena de vida, algo cambió. Las luces, los perros que siempre me rodeaban, todo había desaparecido, dejando un tramo de 5 cuadras sumido en una oscuridad inquietante. Lo que empezó como un trayecto normal, se convirtió en una experiencia que jamás olvidaré. Al doblar hacia esa avenida, mis vidrios polarizados apenas me permitieron distinguir una figura de estatura baja cruzando. Aunque no logré verla con claridad, algo en su presencia me dejó intranquilo. Seguí manejando, pero pronto sentí que alguien o algo nos venía siguiendo. Evité mirar el retrovisor. El miedo me paralizaba. Para empeorar la situación, ese día iba manejando más lento de lo habitual, como si una extraña fuerza me obligara a hacerlo. De repente, un escalofrío recorrió todo mi cuerpo. Mi piel se erizó. Sentí que mi cabello se levantaba y mis pies comenzaron a entumecerse, como si perdiera el control de mi propio cuerpo. Mi corazón latía con fuerza, y el tiempo parecía moverse lentamente, haciéndome sentir atrapado en esas interminables 5 cuadras. Decidí contarle a mi esposa lo que estaba sintiendo, y para mi sorpresa, ella respondió que estaba igual. Quería voltear, pero la detuve. No, no voltees. Solo quiere que choquemos. Había algo en esa presencia que no solo nos asustaba, sino que parecía intentar llevarnos al desastre. Aceleré ligeramente, pero un instinto profundo me hizo mantener la calma. Sentía que si iba más rápido, perdería el control y nos estrellaríamos contra un árbol o algo peor. Finalmente, llegamos al primer tope de la avenida, donde había un poste con luz. Apenas el carro tocó ese tramo iluminado, la pesadez desapareció de golpe. La sensación de peligro se esfumó, y por fin pude acelerar, alejándonos lo más rápido posible de ese lugar. Aunque no puedo explicar lo que ocurrió, estoy seguro de que algo en esa avenida quería hacernos daño. Hasta el día de hoy, cuando recuerdo esa noche, siento que no fue solo mi imaginación. Lo que sea que estuviera allí, esperaba en la oscuridad, queriendo algo más que asustarnos. Dos hermanos en bicicleta encuentran una mancha extraña que los persigue y una figura femenina aterradora. ¿Quién ha experimentado algo inexplicable mientras viajaba de noche? Cuénteme su historia. Hace años, cuando no había luz eléctrica en los ranchos, mi tío y su hermano salieron en bicicleta por la carretera en la noche. La única iluminación provenía de la luna, y el camino, aunque tranquilo, escondía algo que pronto les revelaría un misterio aterrador. Iban pedaleando a la orilla de la carretera, cuando mi tío mayor notó algo extraño en el suelo, una mancha oscura que parecía seguirlos. Al principio, pensó que era su sombra proyectada por la luz de la luna, pero pronto se dio cuenta de que no era una sombra. La mancha tenía un brillo húmedo, como si fuera sangre líquida que se desplazaba a su ritmo. El miedo lo invadió y, en su desconcierto, perdió el control de la bicicleta, cayendo por un barranco no muy profundo. Al intentar levantarse, sintió que algo lo observaba. Levantó la vista y vio a una figura de mujer, vestida de negro con puntos blancos, que estaba parada en el lugar donde había caído la bicicleta. Su presencia era inquietante, y aunque no se movía ni hablaba, parecía observarlo fijamente, como si estuviera esperando algo. En ese momento, su hermano bajó rápidamente para ayudarlo, pero no vio nada extraño. Mi tío, todavía impactado, prefirió no contarle lo que había visto hasta que llegaron a casa. Allí, finalmente relató lo sucedido, la mancha que lo seguía, la caída y esa mujer misteriosa que lo miraba desde las sombras. Hasta el día de hoy, mi tío no sabe qué fue esa mancha ni quién era la mujer del vestido negro con puntos blancos. Aunque su hermano nunca vio nada, él asegura que lo que experimentó no fue una simple ilusión.
Cada vez que recuerda esa noche, lo describe como un encuentro con algo que no podía ser bueno. Desde entonces, evita hablar mucho del tema, pero su historia quedó grabada en la memoria de nuestra familia como un recordatorio de lo inexplicable que puede ser el mundo. ¿Qué harían ustedes si vieran una luz extraña atrayéndolos? Cuando era niña, solía visitar la finca de los padres de mi madrastra. Una noche, la corriente eléctrica se fue, y para escapar del calor, nos subimos al techo de la casa a contemplar las estrellas y conversar. Aquella noche parecía tranquila, pero algo insólito y aterrador estaba a punto de ocurrir. Alrededor de la medianoche, mientras mirábamos el paisaje oscuro, notamos una figura brillante caminando cerca del campo donde estaban sembrados los frijoles. Su resplandor destacaba en la penumbra, como si fuera una luz viva. Tenía unos 10 años en ese entonces, y mi curiosidad infantil superó cualquier temor. Sin pensarlo 2 veces, bajé del techo junto con otros niños y salimos corriendo tras la figura. Seguimos a la figura luminosa mientras ésta se movía con calma hasta detenerse bajo un árbol de tamarindo. Allí, parecía inclinarse y levantar la tierra, como si estuviera creando un pasaje o una entrada a algún lugar escondido. Observábamos fascinados, sin imaginar el peligro que corríamos. De repente, escuchamos gritos y vimos luces de linternas que apuntaban directamente a nuestras caras. Eran los padres de mi madrastra, que nos buscaban desesperados. Nos reprendieron fuertemente por alejarnos tanto y, cuando les contamos lo que habíamos visto, sus rostros se llenaron de preocupación. Nos explicaron que esa figura luminosa era conocida en la finca. Según las historias, aparecía para atraer a los niños con su resplandor en medio de la oscuridad. Su propósito era llevarlos a otro lugar, aunque nadie sabía si ese lugar era mejor o peor. Lo que sí era cierto era que bajo ese árbol de tamarindo habían encontrado a más de 5 niños ahorcados, y por eso nadie en la finca se atrevía a cortarlo ni a acercarse demasiado. Desde esa noche, entendí por qué los adultos siempre insistían en que no nos alejáramos después del anochecer. Aunque la figura luminosa no parecía agresiva, la historia que rodeaba al tamarindo era suficiente para llenarme de miedo. Ahora, como adulta, recuerdo ese evento con una mezcla de curiosidad y escalofríos, preguntándome qué habría pasado si hubiéramos llegado más cerca o atravesado el supuesto pasaje que la figura parecía estar creando. Un motociclista encuentra a un hombre misterioso, que luego lo persigue en sus sueños. Hace 2 años, mientras manejaba mi moto por una autopista oscura a las 3:30 de la madrugada, viví algo que aún me persigue, no en la realidad, sino en mis sueños. La noche era fría y silenciosa, y la única luz provenía de los faros de mi moto. Entonces lo vi, a un lado del camino, sentado y mirando al vacío. Había un hombre vestido de blanco. Su postura era estática, y aunque no pude verle el rostro porque estaba de espaldas, algo en su presencia me inquietó profundamente. Intenté seguir adelante y olvidarlo, pero lo extraño vino después. Empecé a soñar con él. En mis sueños, siempre puedo ver su rostro, aunque jamás lo vi en aquella autopista. Es un rostro que no reconozco, que nunca he visto en la vida real, pero que aparece con una claridad inquietante cada vez que cierro los ojos en esos sueños. Su expresión cambia. A veces parece triste, otras veces me mira fijamente con una intensidad que me deja helado incluso al despertar. No sé cómo explicar esta conexión entre un rostro desconocido y una figura que vi fugazmente aquella madrugada. La primera vez que soñé con él, pensé que era mi imaginación tratando de llenar el vacío de lo que no vi. Sin embargo, los sueños siguieron, a veces apareciendo en momentos inesperados. La última vez fue hace 7 meses, pero aún puedo recordar cada detalle de su rostro con precisión. No sé quién era ese hombre, ni si realmente existía. Tal vez era una simple persona descansando al lado de la autopista, o tal vez era algo más que mi mente no puede comprender. Lo único que sé es que, aunque han pasado años, su presencia sigue viva en mis sueños, como si intentara decirme algo que no logro descifrar.
Un viaje familiar por un camino conocido por sus leyendas y apariciones. Cuando tenía unos 11 o 12 años, pasé por un camino que aún me persigue en recuerdos. La carretera que cruzaba era oscura y rodeada por árboles, un túnel natural que ocultaba secretos que, según dicen, no deberíamos buscar. Esa noche, viajábamos por una urgencia familiar y lo que escuché y sentí quedó grabado en mi memoria. El silencio de la noche en ese lugar es engañoso. Primero, comienzas a escuchar lo que parece ser el eco del viento entre los árboles, pero pronto se transforma en algo más. Risas que no pertenecen a nadie, voces susurrantes que parecen rodearte, y una presencia que no puedes ignorar aunque no la veas. Por ese camino se cuentan historias que desafían a los escépticos y a los valientes. La novia que aparece cuando vas rumbo a Carolina Vieja, la carroza blanca que pasa en el silencio de la madrugada, el hombre del saco que emerge de entre los árboles, o las brujas que buscan niños entre las sombras. Esa noche no vimos nada directamente, pero la sensación de ser observados, de que algo se movía más allá de la luz de los faros, era innegable. Mi familia no dijo nada, pero yo sabía que no querían asustarnos más de lo que ya estábamos. La oscuridad era total, y las historias que siempre escuché sobre San Pedro cobraban vida en mi mente. He escuchado de quienes han presenciado cosas terribles. Algunos dicen que han visto la hacienda de Carolina Vieja arder sin explicación, como si el tiempo se detuviera para recordar tragedias pasadas. Otros han cruzado miradas con figuras que no deberían existir, y no todos vuelven siendo los mismos después de pasar por ahí. A quienes me llamen loco les digo, vayan, busquen lo que creen que no existe. Pregunten por las historias, recorranlas en la noche, y luego cuéntenme si no sintieron que algo los acompañaba en el camino. Pero les advierto, hay cosas con las que no se debe jugar, porque una vez que las encuentras, no puedes deshacerte de ellas. Un repartidor encuentra 3 niños extraños frente a un cementerio en medio de la noche. Hace algunos años, trabajaba repartiendo carnes frías en tienditas de la esquina en una zona rural. Siempre procuraba terminar mi ruta antes del anochecer. Pero un día, la camioneta se descompuso, retrasándome 3 horas. Pensé que mi patrón cancelaría el resto del recorrido, pero decidió que lo terminara de todos modos. Esa noche, alrededor de las 9 de la noche, mientras cruzaba entre ranchitos separados por largos trayectos, viví algo que nunca olvidaré. Cerca del final de mi ruta, entre un ranchito y otro, había un panteón al lado de la carretera. Cuando pasé por allí de ida, no noté nada extraño. Sin embargo, de regreso, algo llamó mi atención. A la entrada del panteón había 3 niños. 2 niñas, de unos 9 o 10 años, jugaban entre ellas con las manos, mientras un niño más pequeño, de unos 4 o 5 años, estaba sentado bajo un mezquite, completamente quieto. Recuerdo que bajé las luces de la camioneta para no encandilarlos, pensando que habría algún adulto cerca o algún vehículo estacionado. Pero al mirar a mi alrededor, no vi nada. Ningún coche, ningún rastro de adultos. Solo ellos, ahí, en medio de la oscuridad. En ese momento, no sentí miedo, pero la escena me dejó inquieto. Al pasar frente a ellos, giré un poco la cabeza esperando ver algo que explicara su presencia, pero nada cambió. Fue solo cuando ya los había dejado atrás que un escalofrío me recorrió el cuerpo, y mi piel se erizó por completo. ¿Qué hacían 3 niños, tan pequeños, jugando solos fuera de un panteón en medio de la noche? El lugar exacto donde ocurrió esto fue entre Coyote y Ejido Patria, en el municipio de Colón, Querétaro. Nunca volví a ver nada extraño por ahí, pero la imagen de esos niños quedó grabada en mi mente. A veces pienso que quizás solo eran niños jugando sin supervisión, pero la quietud del más pequeño y la ausencia de cualquier señal de adultos me hacen dudar. Cuando paso por esa carretera, no puedo evitar mirar hacia el panteón, temiendo encontrar nuevamente lo que no sé si quiero ver otra vez. El mundo está lleno de misterios. Lo que no podemos explicar no significa que no exista. ¿Están listos para más? Suscríbanse a mi canal para más historias de terror.